Muy buenas tardes. Desde Jalisco, México, transmite a través de YouTube su canal Filosofía Channel. Al micrófono su amigo José Mario Hernández les brinda la más cordial de las bienvenidas, al tiempo que agradece la deferencia por su sintonía, así como por la atención brindada a cada vídeo y audiolibro. 1.000.000 de gracias. Tengo el gusto de informarles que la familia Filosofía Channel sigue creciendo y ya somos 559 los espartanos que enarbolamos el escudo filosófico. Gracias a cada uno de los espartanos que comparten los vídeos y audiolibros, ya que este resultado es todo suyo. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Y pues este crecimiento no se da por acto de magia. Entonces quiero dar la bienvenida al más reciente integrante de la familia Filosofía Channel. Se trata de un nuevo espartano, en este caso es Lobemar. Bienvenido seas. Quisiera invitarte para que te sientas, el objetivo es que te sientas como en casa. Y para esto quiero invitarte a que utilices la omnipotente caja de comentarios y ahí me hagas saber cuáles son tus inquietudes, sugerencias o compartir alguna reflexión filosófica que tengas con el resto del grupo. Y de la misma manera que me ayudes, y la mejor manera puede ser también ayudándome con tu crítica, ya que gracias a estas estoy en la tarea de hacer de este canal un canal a la medida de todos, como si fuera un traje italiano, un canal hecho a la medida de cada uno y un canal en el que cada vez encuentren mejor y más útil información. Bienvenido nuevamente. A manera de un sencillo homenaje, en el 50º aniversario luctuoso de la muerte del poeta del rock, del Rey Lagarto, de Jim Morrison, quien falleció un 3 de julio de 1971 en París, Francia. Descanse en paz. Y bien, ha llegado el momento de enfrentar en esta serie que recién hemos comenzado acerca de las grandes interrogantes de la humanidad. En esta ocasión abordaremos también una de las preguntas que más angustia provocan al ser humano. Se trata de la gran pregunta. Que sé lo que pasa después de morir. Te conviertes en fantasma, atrapado en una tierra de sombras. Llegó el momento. Vas a lucir hermoso para tu funeral, como si estuvieras vivo, durmiendo. Es así como todos van a recordar. En efecto, en esta ocasión intentaremos abordar y responder la pregunta: ¿qué hay más allá de la muerte? Comencemos, y como siempre, comencemos con algo de contexto para ubicarnos en este tema en especial. La vida después de la muerte es la creencia de que la parte esencial de la identidad o el flujo de conciencia de un ser vivo continúa después de la muerte del cuerpo físico o espiritual. Según diversas ideas sobre esta vida, la esencia del que vive después de la muerte puede ser el de algún elemento parcial o la supervivencia del alma, espíritu o conciencia que lleva consigo y puede conferirle una identidad personal. Los hombres siempre han tenido la esperanza de que haya vida después de la muerte. Desde distintos puntos de vista, esta existencia continúa siendo hipotética y tiene lugar en un ámbito espiritual, mientras que en otros casos el ser puede volver a nacer en este mundo y comenzar el ciclo de vida nuevamente.
probablemente sin recordar lo que ha hecho en el pasado. En este último punto de vista, tales renacimientos y muertes pueden tener lugar una y otra vez continuamente hasta que ingrese en un reino espiritual u otro mundo. Los principales puntos de vista sobre la vida después de la muerte derivan de la religión, el esoterismo y la metafísica. Ahora, revisemos el pensamiento general de la filosofía acerca de la vida o qué hay más allá de la muerte. Memento mori es un dictum latino que significa literalmente recuerda que morirás. El uso de esta frase se empleaba para recordarle a un militar triunfante en un evento bélico que no fuese soberbio, pues la condición mortal es infranqueable. La expresión apunta a la fugacidad de la vida, y el otro de sus usos se encontraba conectado con el simple imperativo, que debemos recordar nuestra mortalidad como seres humanos. Este imperativo trasciende épocas, pero ¿acaso podemos conocer qué es la muerte? ¿Por qué es indispensable recordar la muerte? Los latinos creían, lo cual me parece aún vigente, que la muerte debe recordarse por dos razones. Nuestro poder y control de las cosas es fugaz y a la vez ilusorio, además de que la mirada puesta en la muerte nos puede hacer valorar la vida. La muerte no es un tema sencillo, dado que es totalmente angustiante. Esta angustia normalmente es un terror psicológico, al no saber qué encontraremos cuando estemos muertos. Pero, ¿encontraremos algo en la muerte? Pensamos la muerte desde la vida, por ello creemos que experimentaremos algo. Lo cierto es que no lo sabemos. Desconocemos si tendremos experiencia de algo una vez fenecidos, así como desconocemos si tendremos la misma forma de experimentar. Y bien, vamos abordando el punto de vista de algunos filósofos preeminentes. Comenzamos con Epicuro, quien nació en Samos en el 341 antes de la era actual. Él fue el fundador del epicureísmo, destacado por el hedonismo racional. Para Epicuro, la muerte no se podía experimentar. Afirmar que la muerte se podía comprender constituye un absurdo o sinsentido, pues cuando la muerte llega, nosotros ya no estamos. Con lo anterior, el filósofo griego pretendía eliminar todo temor y superstición ante la muerte. A saber, cuando estamos muertos nosotros ya no tenemos conciencia alguna de esto que llamamos muerte. En este sentido, no podemos conocer qué es la muerte misma, ni mucho menos. ¿Qué es aquello que nos depara más allá de nuestra propia muerte? Pues estamos impedidos para saberlo. Continuamos con Sócrates. Y nos dice Sócrates, el alma está presente desde antes de nuestro nacimiento y sigue viva después de la muerte. Esto quiere decir que el alma, pues como es inmortal y ha nacido muchas veces y ha visto todas las cosas de este y del otro mundo, ha aprehendido todas las cosas que existen. Ahora tenemos a Aristócles, mejor conocido como Platón, cuyo apelativo significaba el de las espaldas anchas. Platón fue alumno de Sócrates, y al respecto de qué existe más allá de la muerte, Platón señala: la reencarnación para Platón, abordada en su obra El Fedón, pretende una demostración racional de la inmortalidad del alma, basada en la teoría de las ideas como realidades invisibles, estables e idénticas, así mismas, con lo que el alma es capaz de aprehenderlas, tanto en cuanto es símil de lo divino y lo inmortal. Ahora damos paso a Aristóteles y su concepción del que hay más allá de la muerte. Aristóteles fue alumno de Platón, y Aristóteles veía la muerte de forma filosófica. Decía que en el momento de la muerte, cuerpo y alma se separaban. El cuerpo desaparecía, pero en cambio el alma era eterna.
es decir, que somos inmortales, o mejor dicho, nuestra alma, con todos nuestros pensamientos, recuerdos y emociones, lo es. Ahora toca turno de Friedrich Nietzsche acerca de su concepto más allá de la muerte. Nietzsche sostenía que la muerte es un acontecimiento que se vive, pues no se puede diferenciar entre vida y muerte. Cada momento que vivimos estamos muriendo. La muerte no es el simple culmen de la existencia. La muerte, afirmaba Nietzsche, se vive bajo ciertas ideas heredadas de nuestra cultura y educación familiar. No podemos separar nuestra muerte de las ideas propias que tenemos en torno a ella. La muerte, como el último momento de la vida, tiene un significado específico para nosotros. Podemos vislumbrar la trascendencia de nuestra muerte, comprender la situación en la que dejaremos a nuestros seres queridos. Incluso podemos desear cómo morir y acercarnos a la muerte eligiendo qué deberían hacer con nuestras cenizas o nuestro cuerpo. En este espacio significativo, cabe concebir a la muerte como un evento alegre, debido a que si valoramos nuestra vida, necesariamente tenemos que valorar nuestra muerte. Y ahora llegamos con el controvertido filósofo alemán, y tal vez el pensador más importante de Alemania en el siglo XX, Martin Heidegger. Heidegger afirmaba que nuestro ser más radical es ir hacia la muerte. La existencia es un trayecto temporal que culmina en la muerte. Dicha existencia finita es la que posibilita que tengamos una vida tal y como la entendemos, pues permite que vivamos en una época, en una cultura, hablemos una lengua y convivamos con personas en esa época. El filósofo alemán que hemos aludido pensaba que el estado de finitud o muerte se experimenta de cierta forma en la vida. Se tiene acceso a la muerte mediante la angustia, pero no una angustia de carácter psicológico, sino una angustia de carácter ontológico, lo cual significa comprender la finitud por lo que es. En tanto que es algo que acontece, la muerte es la clausura de las posibilidades, lo que las finiquita, el angostamiento de posibilidades de lo que somos. En vida somos posibilidad, ya que nosotros decidimos lo que queremos ser y estamos siendo. Pero una vez que la muerte llega, no somos más posibilidad de autodeterminación. Y revisando a uno de los existencialistas o representantes del existencialismo ateo, a Jean-Paul Sartre, él pensaba que con la muerte el hombre perdía su libertad y se quedaba sin posibilidades de realizarse. La muerte es la continuación de mi vida sin mí, escribió también el filósofo. Y ahora es tiempo de revisar el concepto de Albert Camus, este premio Nobel de Literatura en 1957, quien opina: la muerte es lo opuesto a la vida, es sucumbir al absurdo, ya sea con la enfermedad o con el suicidio. La muerte es la incapacidad humana para replantear la verdad subjetiva de su propia existencia. Y bien, llegamos al momento de revisar la opinión o las hipótesis religiosas acerca de la existencia del más allá después de la muerte. Comenzando con el budismo. Para los budistas la muerte es parte del samsara. El samsara es el ciclo eterno de reencarnaciones, muchas veces interminable, que termina solamente una vez que el sujeto ha alcanzado un grado de perfección y ha logrado despojarse de todos sus apegos terrestres. Solo el principio de otra vida, que se irá repitiendo hasta llegar al nirvana y fundirse con el cosmos. Esto ocurre cuando el sujeto ha aprendido y ha obtenido la suficiente sabiduría espiritual como para ver la verdad, la realidad, y así dejar de reencarnar y fundirse con el cosmos. Para el judaísmo, desde la perspectiva judaica, la muerte es un fenómeno natural al que estamos destinados desde el mismo momento en que nacemos.
En efecto, por cuanto nacimos hemos de morir, y por ello, cada día que transcurre de nuestra existencia nos acerca al término de la vida. El fin del hombre es la muerte. Aunque los saduceos, una antigua secta judía, generalmente creían que había un Dios, pero jamás teorizaron acerca de una vida después de la muerte. Es tiempo de revisar el cristianismo y cristianismo y catolicismo. Según la doctrina católica y algunas ramificaciones protestantes, el juicio particular es el momento en que el alma, que se separó de su cuerpo, inmediatamente después de su muerte, define si ella va al cielo, al infierno o al purgatorio, en donde pasará la vida eternamente. En cuanto al Islam, el punto de vista de los musulmanes respecto a la muerte se describe en 4 etapas o dominios de la existencia humana. La primera es la etapa del útero, cuando el individuo está dentro de la madre. La segunda es la etapa del dominio, cuando el ser humano crece. Ahí se adquieren los conceptos del bien y el mal, siendo así el medio para la miseria y la felicidad. La tercera etapa sucede cuando el individuo fallece y corresponde a la tumba o interespacio. Allí, las almas se dividen en 2 grupos según el concepto de Alá. Unas serán castigadas y encarceladas, otras serán conducidas hasta la felicidad. La última y cuarta etapa es conocida como el eterno, momento en el que el alma viaja al jardín, haciendo referencia a la salvación, o al fuego como un castigo divino. Esta etapa culminará solo el día del juicio final. Ahora nos toca abordar el tema de la vida más allá de la muerte para la ciencia. Y tenemos que, si algo distingue a los seres humanos del resto de animales no humanos, es que todos sabemos que en algún momento va a acabar nuestra vida, al menos tal como la hemos conocido hasta ahora. Existen numerosas creencias religiosas, espiritistas y metafísicas que apoyan la teoría de que la vida después de la muerte sí existe. Sin embargo, el respetado físico y cosmólogo Sean Carroll, profesor en el Instituto de Tecnología de California, afirma que es imposible la existencia de cualquier cosa después de morir. El doctor asegura que conocemos por completo las leyes de la física que subyacen a la vida cotidiana, y todo tiene que ocurrir en esos márgenes. Carroll dice además que para que hubiera algo después de la muerte, la conciencia tendría que estar completamente separada de nuestro cuerpo físico, algo que es improbable e imposible. Tanto para la biología y la bioquímica, la muerte se define como un evento resultante de la incapacidad orgánica de sostener la homeostasis dada la degradación del ácido desoxirribonucleico o el ADN, que se encuentra contenido en los núcleos celulares, lo que hace que la réplica de las células se haga cada vez más costosa hasta que llegue el desequilibrio termodinámico y con él la muerte. Y en especial para la termodinámica, cuando el cuerpo está llegando a un estado de equilibrio, que es una entropía grande, ya no tiene desbalance para poder extraer energía del medio ambiente y mantener una baja entropía y pasar esa energía a un lugar con entropía alta. La muerte la podremos definir como un cuerpo que se pone en equilibrio térmico con su entorno. Esto es, que el cuerpo adquiere una termodinámica grande, que adquiere una entropía grande, como la entropía que posee el espacio. Entropía que llevará al espacio más tarde que temprano a la congelación total por pérdida de energía. Y bueno, revisando algunas curiosidades científicas, tenemos la primera y tal vez que puede resultar más macabra de todas. Y se refiere al síndrome de Lázaro.
Este síndrome, o resucitación automática, se define como un retorno espontáneo a la circulación tras el cese de la reanimación después de un paro cardíaco. En pocas palabras, es un retorno repentino de la actividad cardíaca que se produce después de que un individuo ha sido declarado muerto. El primer caso se describió en la literatura médica en 1982. Lo cierto es que este síndrome es increíblemente raro. Desde que se describió por vez primera, en 1982, solo se han descrito 63 casos en la literatura médica. En 2020 se llevó a cabo una revisión exhaustiva de todos los casos publicados y se describieron las siguientes características del fenómeno. En la mayoría de los casos, los pacientes tenían 60 años o más, o bien ingresaron por sobredosis de barbitúricos, morfina o benzodiazepinas. Todos ellos son depresores del sistema nervioso central. Las condiciones que pueden aumentar su probabilidad incluyen hiperpotasemia, que quiere decir un aumento en el potasio en la sangre, así como hipovolemia, o sea, una falta de sangre o de líquido circulante en el sistema venoso arterial. En todos los casos, los intentos de reanimación se habían realizado durante 20 minutos o más antes del posterior retorno espontáneo de la circulación, con una duración de media de 30 minutos. De los 63 casos, se observaron signos de vida dentro de los 5 minutos posteriores al cese de la reanimación, en 30 casos, y entre 6 y 10 minutos en 14 pacientes. Para los 19 pacientes restantes, los signos de vida no se observaron hasta algunas horas después de la muerte, o no se registraron en las notas médicas. Según la revisión de los casos, aproximadamente el 35% de los pacientes sobreviven a la resucitación automática y se recuperan lo suficiente como para ser dados de alta del hospital. De estos, la gran mayoría reciben una puntuación de CPC de 1 o 2, lo cual representa que no tienen daño cerebral. El 65% restante de los pacientes murió debido a daño cerebral hipóxico, o sea, por falta de oxígeno o daño cardíaco. En la escala CPC, el 1 representa la ausencia de daño cerebral, el 4 el coma y 5 la muerte. Tenemos también, ya lo habíamos revisado en un video anterior acerca de las células zombies en el cerebro humano. Y esto se refiere específicamente, esto fue publicado en la revista Nature, específicamente en la sección de Scientific Report, en donde, traducido al español, el 23 de marzo se publicó el siguiente estudio: cambios selectivos dependientes del tiempo en la actividad y la expresión de genes específicos de las células en el cerebro humano post-mortem. Esto quiere decir que muchos de los genes se activan después de la muerte en algunas células que contenemos en el cerebro, pero no se trata de las neuronas propiamente, sino que se trata de las células de la glía. Las células de la glía son las encargadas del sistema inmunológico y, por decirlo de manera simple, de efectuar la limpieza y la remoción de todos los cuerpos extraños o restos materiales o desechos de bacterias, hongos o virus. En ese caso, esta reactivación, que se puede dar hasta 12 horas después de la muerte, se debe a la intención del cuerpo de intentar sanar, cuando menos el cerebro, al estarle removiendo todos los detritus y todos los desechos que se originan. Sin embargo, es necesario puntualizar que la neuroglía no tiene ninguna actividad propia de la neurona. O sea, esto es la persona que ha fallecido y cuya neuroglía se activa, no tiene ninguna actividad cerebral, no tiene ninguna posibilidad de funciones cerebrales.
Y ahora hablemos de la criónica. Muchas veces confundida con el término criogenia, que se refiere al hecho de mantener objetos por debajo, cerca del cero absoluto, para lo cual se utiliza nitrógeno líquido que está a una temperatura de aproximadamente 278 grados bajo cero. Con frecuencia se denomina erróneamente criogenia a la criónica o criopreservación, que es el conjunto de técnicas utilizadas para preservar, utilizando muy bajas temperaturas, a personas legalmente muertas o animales, para una posible reanimación cuando la ciencia y la tecnología futura puedan remediar toda enfermedad y revertir el daño debido al proceso de criopreservación. En los Estados Unidos ya existen compañías como la Alcor, que se dedica a la criopreservación de cuerpos o cabezas humanas, por las que han pagado sus dueños o familiares, optando por la conservación de la base biológica, para luego, en tiempos donde el conocimiento científico sea el adecuado, los encargados de estas compañías los hagan volver a funcionar por métodos mecánicos o cibernéticos. Los encargados de estas compañías dedicadas a la criónica se comprometen ante la ley y los propios consumidores a cumplir los requisitos de acuerdo en base a los acuerdos iniciales. Aquí tenemos, por ejemplo, una nota que apareció en El Financiero, que habla acerca de una compañía rusa que congela tu cabeza para que esperes la inmortalidad. En Moscú, la empresa de criogenia CryoRus congela tu cuerpo entero por $36,000 y solo tu cabeza por $12,000. Y sus fundadores lideran un movimiento que busca la inmortalidad para los humanos. En resumen, lo que buscan es esperar al avance científico y al avance tecnológico, primero, para reparar el daño al tejido causado por la congelación. En segundo lugar, y más importante, es cómo obtener acceso a los datos de su interior, a las neuronas, conexiones e impulsos que constituyen nuestros recuerdos, emociones y la personalidad de una persona, y traerlo a la vida, ya sea en otro cuerpo más saludable o cargado en una computadora. Algo que nos recuerda en la película de ciencia ficción Transcendence, protagonizada por Johnny Depp. Si no la han visto, se las recomiendo, es muy interesante el punto de vista. Y finalmente, nos queda por abordar la ciencia ficción, en donde Hollywood se ha dado gusto regodeándose con estas creencias o con estos anhelos del ser humano, con películas como Sexto Sentido, Ghost, Más allá de los sueños, o Hereafter, Más allá del cielo, y como les mencionaba, Transcendence, que trata de un científico que, sabiéndose a punto de morir por una enfermedad terminal, transfiere toda la información de su encéfalo hacia una supercomputadora. Y bien, llegando al final y recordando a Benjamin Franklin, quien dijo con toda certeza: solo dos cosas tenemos seguras en la vida: muerte e impuestos. Y bien, hemos llegado al final. Si estimas que estos 29 minutos han sido de utilidad para ti, o has aprendido algún concepto nuevo, has reforzado alguno, o tienes alguna duda o algún punto para debatir, espero que lo pongas en tu caja de comentarios. Si te agradó, te pediría que me califiques con un pulgar hacia arriba. Y si en cambio crees que desperdiciaste el tiempo escuchando boberías, pues descalifícame con un pulgar hacia abajo. Solamente que te pido que a cambio me pongas en la caja de comentarios las razones por las que descalificas dicho video. Finalmente, quiero recordarles o pedirles a quienes aún no se suscriban que lo hagan. A ustedes no les cuesta nada y a mí y al canal nos van a ayudar muchísimo. Así como también que no se olviden
de activar la campana, esta campana que les notifica el momento en el que suba cada nuevo vídeo o audiolibro, tanto para quienes recién se van a suscribir como para quienes ya están suscritos. Asimismo, recordarles nuestras redes sociales en las que podemos mantener contacto. Y finalmente, sin más que agregar, que no sea agradecer su atención, se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, quien al tiempo que les recuerda Tempus fugit, carpe diem, les dice hasta la vista, baby.